Conocer los 5 lenguajes del amor me parece que puede ayudar a muchas parejas que en este momento se sienten estancadas o que se sienten solas en una relación a poder entender qué están haciendo que los está alejando, porque si tú les preguntas, ¿estás ahí porque lo amas? Te contestan sí, Claro. pero me siento sola. Entonces, ¿se puede recuperar esa conexión a través de los 5 lenguajes del amor? Sí, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta cuál es el lenguaje que nosotros hablamos. Ese es el primer paso. Primero yo tengo que descubrir cuál es mi lenguaje, porque probablemente esté peleando contra el viento, como contra estos molinos de viento como Don Quijote. De pronto no sé exactamente por qué estoy peleando, pero cuando yo descubro que mi lenguaje tal vez es, por ejemplo, las palabras, y mi esposa, su lenguaje son los actos de servicio, ahora entiendo por qué no me siento amado. Hola, comunidad esencial, ¿cómo están? Bueno, pues nosotros estamos listos para invitarte a hacer un viaje con destino desconocido. Se trata del lugar de tus sueños. Queremos recrear esas ilusiones que de pronto cuando se nos viene a la mente una ciudad que esté al otro lado del mundo, ¿cómo empieza ese viaje perfecto? A lo mejor en tu maleta pones el equipaje perfecto, desde el outfit, los zapatos, todo lo que tú consideras que te va a ayudar a disfrutar ese viaje plenamente. Sin embargo, cuando llegas a ese lugar tan deseado, te das cuenta que el clima quizás no era lo que tú esperabas, o quizás el no saber hablar la lengua que manejan allá, pues te hace sentir miedo porque no conoces a nadie y entonces te frustras porque no sabes con quién hablar. Hay muchas situaciones que a lo mejor en un viaje al extranjero, cuando somos turistas, nos vamos a enfrentar, pero al final del día, las dificultades no hacen que ese viaje se entorpezca. Al contrario, nos enriquecemos con la cultura, tenemos la iniciativa de aprender una nueva lengua, una nueva cultura que al regresar nos haga sentirnos plenos y felices. Asimismo es el amor con el paso de los años. Quizás no siempre va a ser perfecto, pero esas dificultades nos invitan a ser turistas en el lenguaje del amor. ¿Has escuchado que quizás exista la manera correcta de conectar con tu amado o tu amada? Hoy nuestro piloto, conductor y responsable de este viaje es mi querido amigo terapeuta Ruslan Méndez. Hola Taisei, me encanta estar acá y la verdad es que ahora que acabas de decir todo esto, a mí me parece que finalmente la vida es así, un viaje. Y he ido aquí y justamente me hiciste viajar a todos los lugares posibles que estuve antes y a los que quiero llegar en el futuro. Me parece que tendremos un viaje interesante. En la vida, el amor es un desafío enorme. Pues yo creo que al final la decisión de con quién nosotros queremos pasar nuestra vida, Taisei, quizás sea una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Junto con qué vamos a estudiar, me parece que la persona con la que eliges acompañarte es una de las decisiones más complejas, más difíciles y con mayor trascendencia. ¿Con quién viviremos? ¿Con quién envejeceremos? Oye, algo que se me viene a la mente es pensar estadísticamente en nuestro país, en el mundo entero. Existen muchos matrimonios que deciden dar ese sí o ese salto en la etapa del enamoramiento. Claro. Cuando la dopamina está al 1000 por hora, cuando ves al sujeto perfecto, cuando todo fluye, cuando todo es sí, 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 cuando nos esforzamos. Claro. Y de pronto llegamos a la etapa del matrimonio, donde empiezan a estar los zapatos desacomodados, donde dejamos la toalla en cualquier lugar, en donde a lo mejor aparecen unos cuantos cabellos en el lavabo. Claro. Y decimos, esto no era lo que yo quería, no era lo que yo creía, pero de pronto nos sumergimos en el verdadero reto del amor. Sí, porque son las expectativas, ¿no? Aquellas cosas que uno imagina van a ser ideales, como en el famoso amor de la ilusión, el amor Disney, ¿no? Y nos imaginamos una relación en la que todo fluye fantástico y no es así. Al final el enamoramiento va a terminar. El enamoramiento es la oportunidad que la vida nos da para construir un vínculo con otra persona, porque cuando el enamoramiento se va, que es esta parte química del cerebro, donde lo bonito lo vemos más bonito y lo que no es tan bonito, aún así lo vemos hermoso. Entonces, cuando el enamoramiento se va y entonces se te cae el telón,
tienes frente a ti a la persona real para ti en ese momento, que no es justamente el príncipe que se bajó de su caballo blanco. Ahí entra el conflicto, porque empiezas a darte cuenta que tu amor ya es terrenal. Y entonces justamente tienes que enfrentarte en estos enormes desafíos de aceptar al otro, o de entender al otro, comprender al otro, luchar con el otro, dependiendo de tus lenguajes del amor, que es de lo que hoy vamos a hablar. Los lenguajes son estas formas de vincularnos, de comunicar el amor que sentimos. Y es que el amor, si tú lo entiendes, puede ser una palabra, puede ser un gesto, puede ser un regalo, puede ser un sacrificio, puede ser un tiempo de calidad, puede ser incluso un pequeño abrazo, un beso, pero tiene muchos lenguajes, ¿de acuerdo? ¿Cuáles serían los beneficios de conocer estos 5 lenguajes? Pues tú lo dijiste hermoso hace un momento cuando entrábamos. Imagínate que vamos de viaje a Italia y llegamos a Italia sin saber italiano. Entonces tenemos que darnos a entender un poco con señas. Estarás de acuerdo que habrá gente que no nos entienda y le preguntamos dónde está el restaurante y nos mandan a baños públicos porque ellos entendieron eso. Entonces estamos desorientados, un poco perdidos, y obviamente no estamos disfrutando de la bella Italia. Sin embargo, si nosotros pudiéramos hablar italiano, aunque sea un poco, qué fácil sería. Y un poco francés y un poco alemán, imagínate, nuestros viajes serían muchísimo más sencillos, muchísimo más aprovechados, pero sobre todo muchísimo más sentidos. Creo que ese es el punto, el lenguaje del amor, cuando empiezas a entender que existe un lenguaje para cada persona, que cada persona se comunica en el amor de una manera muy particular. Entonces dejas de exigirle al otro que hable tu idioma, intentas hablar el suyo. Esto se pone interesante porque son retos muy fuertes para una pareja. Y se podría decir que estos 5 lenguajes del amor tienen que ver con conocer realmente cuáles manejamos y cuáles sabemos, para de ahí partir a entender al otro. ¿Te parece si los revisamos rápido? Me y de ahí parece nos vamos a navegar un poquito con ello. Vale, perfecto. Mira, el primer lenguaje es el de la palabra. La palabra es el qué bonita te ves, o qué hermoso te queda ese vestido. O tú me dices, oye, qué guapo te ves, o me encanta el corte que te acabas de hacer, etcétera, ¿no? El asistir, el comunicar el amor a través de la palabra se vuelve algo bastante, para muchas personas, romántico. Sin embargo, ese lenguaje no todo el mundo lo habla. Hay gente que de pronto no puede decir eso. Y tú dices, es que mi marido ni siquiera se fija cuando me he hecho un corte de pelo, me he maquillado, no dice nada, no habla, o no me expresa que me veo bonita. Oye, tú no me dices nada, ¿no? Y el otro, sí, pues sí te ves bien, ¿no? Pero creo que no todo el mundo habla el lenguaje del amor, hablado, la palabra, ¿no? El segundo lenguaje es el contacto. Hay gente muy apapachadora, ¿no? Hay gente que abraza, que besa, que te quiere tomar de la mano, que incluso van en el auto y no puede evitar ir tocándote tu pierna o ir tocándote el hombro, ¿no? Hay personas que les encanta recostarse en tu hombro, porque es una forma de sentirte, de tocarte y de transmitirte el amor que sienten por ti. Y es bonito, es muy lindo también. Pero bueno, también está el lenguaje de los actos, de las pequeñas acciones, ¿no? Estos actos de servicio que llamamos, que son las cosas que yo hago por ti, que no son ni palabras ni contactos físicos, pero que, no sé, por ejemplo, me doy cuenta que andas buscando algo en la cocina y voy y te ayudo. O me doy cuenta que estás barriendo el patio y te acerco la escoba, o te digo, déjalo, yo lo hago ahorita. O andas buscando las llaves que no las encuentras y me uno en la búsqueda, porque para mí es importante auxiliarte, apoyarte, estar ahí, ¿no? El tiempo de calidad. Muchas veces hay personas que no te dicen te amo, que no son muy dadas a tocarte, a abrazarte, pero que hacen cosas por ti, como el dedicarte tiempo. Pero estamos hablando de tiempo de calidad, que mucha gente confunde. Por ejemplo, estoy viendo mi partido de fútbol y tú estás sentada al lado cuando ni te interesa lo que estás viendo. Claro, pero de alguna forma, alguna vez mi esposa me decía, no me gusta el fútbol, pero me gusta cómo te emociona a ti el fútbol. Entonces, sentarte para aprovechar, para disfrutar, para compartir con el otro lo que al otro le gusta, es justamente un acto de amor, es tiempo de calidad. Y también el tiempo de calidad
consideras que lleva un sacrificio de decir, bueno, hay partido de fútbol, Claro, pero si a ti te hace claro. feliz que tú y yo veamos una película, Claro. pues entonces vemos la película. Exacto, ahí hay un sacrificio. O sea, dejo de hacer algo que yo quería o que me gusta porque quiero acompañarte en eso que tú quieres hacer. Obviamente no es algo que voy a hacer todo el tiempo, pero eventualmente tengo estos actos que son mis formas de decirte que te amo, ¿no? Por ejemplo, tiempo de calidad es que tú me digas, vamos a ir a ver a mi mamá, ¿no? El fin de semana. Yo no tengo muchas ganas, pero sé lo feliz que te hace que yo vaya contigo, entonces voy, comparto con tu familia, nos divertimos y creo que al final tú tienes este mensaje que es, tenía otras cosas que hacer, tal vez no era mi prioridad venir aquí y sin embargo sé que te hace feliz que esté y me encanta acompañarte, entonces este proceso se llama tiempo de calidad y es una forma de decir te amo. Claro que sí, como que validando los sentimientos Claro. de las cosas importantes para mi pareja. Claro, el otro lenguaje y el último, porque son 5, es el de los regalos. Cuando hablo de regalos no me refiero a los regalos y la mercadotecnia esta del 14 de febrero, donde nos sentimos obligados a dar un regalo solo porque es 14 y hasta le decimos a alguien, oye, ¿qué le regalo a mi pareja? No sé qué regalar y entonces ni siquiera tienes idea de lo que quieres dar. Hay gente que es muy detallista, Rus, no sé si te ha pasado, por Sí. ejemplo, que de pronto no está celebrando ni tu cumpleaños, ni San Nada. Valentín, pero de pronto vio algo que le recordó a ti o vio una playera de tu banda favorita y dijo, se la compro. ¿Te das cuenta del inmenso amor que hay en eso? El que de pronto estés viajando y veas la playera de la banda favorita de tu pareja y digas, la voy a llevar, porque le va a hacer feliz, porque va a sonreír. Quizás la sonrisa que me regale cuando le entregue este obsequio vale la pena. Oye, pero ¿qué me está diciendo que yo sea una persona que a lo mejor piense en darte un regalo? ¿Será que es lo que yo espero recibir también? No necesariamente, ese es tu lenguaje, por supuesto que te gustaría. Y muchas veces esto va a ser un conflicto enorme y es ahí a donde se pone muy difícil esto. Porque, por ejemplo, la persona que dice palabras lindas, claro que espera que le digan palabras lindas. No porque sea una persona necesitada de afecto, sino porque es una persona que acostumbra a expresar el amor con palabras lindas. En su configuración entiende que el amor se expresa con palabras lindas, así que espera que se las digan. Oye, por lo que estoy entendiendo, conocer los 5 lenguajes del amor me parece que puede ayudar a muchas parejas que en este momento se sienten estancadas o que se sienten solas en una relación a poder entender qué están haciendo que los está alejando, porque si tú les preguntas, ¿estás ahí porque lo amas? Te contestan sí, Claro. pero me siento sola. Entonces, ¿se puede recuperar esa conexión a través de los 5 lenguajes del amor? Sí, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta cuál es el lenguaje que nosotros hablamos. Ese es el primer paso. Primero yo tengo que descubrir cuál es mi lenguaje, porque probablemente esté peleando contra el viento, como contra estos molinos de viento como Don Quijote. De pronto no sé exactamente por qué estoy peleando, pero cuando yo descubro que mi lenguaje tal vez es, por ejemplo, las palabras y mi esposa, su lenguaje son los actos de servicio, ahora entiendo por qué no me siento amado. Porque empiezo a descubrir que ella hace muchísimas cosas por mí. Sin embargo, no me dice tantas palabras bonitas. Yo descubro que le digo palabras bonitas desde amanecer hasta el anochecer. Sin embargo, me pide un favor y no se lo hago. Me da flojera, tal vez no quiero. Ay, no, yo no voy a andar allá. O, oye, ¿me podrías ayudar? No quiero ayudarte con esto. ¿Me entiendes? Entonces, quizá descubra que así como yo me siento, podría sentirse también mi pareja, porque ambos estamos hablando lenguajes súper distintos que no nos están conectando. A veces cuando decimos soy analfabeta en un lenguaje porque no lo he descubierto, no lo he estudiado, quisiera saber cómo adoptamos nuestro lenguaje, el origen del lenguaje, porque empieza con uno. Siempre. Nosotros aprendemos a hablar un lenguaje que se hablaba en la casa. Generalmente, por ejemplo, si en mi casa mi mamá no decía palabras lindas y mi papá tampoco, es muy difícil que yo las diga. Probablemente yo haga cosas como tocar si me abrazaban o hacer actos de servicio o tal vez tiempo de calidad, pero quizá la mayoría de las personas esperan ver el amor convertido en algo especial cuando se habla o cuando se toca. Pero normalmente lo vemos los otros lenguajes como manifestaciones genuinas de amor.
Y recordando que todo inicia en nuestro origen, el de la infancia, ¿no? Sí. Como lo que aprendemos natamente, lo que vemos en cuanto a cómo se comunica mamá, papá, pero sobre todo la relación que yo tengo con mis padres o con mis cuidadores. Y de pronto, si yo soy una persona o un adulto que manejo el lenguaje de la palabra y todo el tiempo estoy diciéndole a mi pareja, estás muy guapo, eres muy inteligente, este proyecto te va a ir muy bien. Creo que las cosas positivas generan resultados positivos, pero ¿qué pasa cuando en una relación la palabra es negativa? Eres un tonto, eres muy flojo, no vas a tener éxito, tu proyecto va a fracasar. ¿Qué pasa ahí? Claro, bueno, ahí ya no estamos hablando de un lenguaje de amor. Eso es un lenguaje de odio. El lenguaje del amor solo son 5. Eso que tú dices es evidente que no tiene nada que ver con los lenguajes del amor. Tiene que ver con las heridas emocionales, que tal vez en otro día podamos platicar. Las heridas emocionales en donde rechazamos, donde criticamos, donde lastimamos, pero no es un lenguaje de amor. Entonces, cuando tú estás enojada, generalmente dejas de hablar el lenguaje del amor y entras a hablar el lenguaje del odio, el lenguaje de la frustración, de la inmadurez, por supuesto, del dolor. Al final, las personas terminan lastimando muchísimo con este lenguaje de odio, pero generalmente cuando pasa el enojo, volvemos a hablar nuestro lenguaje, ¿no? Okay. Mi amor, perdóname, discúlpame, lo siento, no te quise decir eso, que por eso ni tu mamá te quiso, o sea, porque a veces podemos ser muy violentos en el lenguaje. ¿Estamos? Exacto. Entonces, cuando tú te retractas porque te das cuenta que lo que dijiste no es lo que tú sentías, sino lo que tú querías decir al otro, porque estabas enojado. No es lo que tú sentías, es lo que tú querías decir. Querías herir, querías lastimar, quizá porque en el fondo tienes heridas que tú no tienes sanadas, que no tienes curadas. Y eso es un tema complejo, muy hondo. Sin embargo, creo que al final podemos regresar a nuestro lenguaje. Que dicho de esta manera, podemos decir, bueno, a ver, yo tengo un lenguaje que es el lenguaje del contacto, ¿no? Del abrazo, por ejemplo. ¿Y qué puedo hacer cuando mi pareja todo el tiempo me trae regalitos, pero nunca me dice que me quiere y nunca me abraza? Es obvio que yo los regalitos no los quiero, yo quiero que me abraces, porque yo expreso el amor pues con abrazos. Abrázame, por favor, hazme sentir que me quieres, porque yo no siento que me quieras. Y yo no siento que me quieras porque yo no quiero así. O sea, el amor tiene que ser abrazado. ¿O cómo? Y ¿sabes? Se vuelve un conflicto. Se vuelve un conflicto cuando también en la pareja enfrentamos situaciones de crisis. Por ejemplo, qué poderoso podría ser que si muere el papá o la mamá de alguno de los miembros y soy una persona que le gusta a lo mejor el contacto físico, pues no esté mi pareja dándome un abrazo ahí conmigo, presente, dándome una palmada, aquí estoy, aquí está mi pecho, llora. Bien, no, cuando esto sucede, nosotros nos sentimos en un vacío, abandonados, como si no tuviéramos a alguien que nos pudiera dar como este consuelo, ¿no? De alguna forma, tú esperas el abrazo. Ahora, es importante entender esto. Yo tengo que aprender, como tú lo decías, a ser turista en el amor del otro. Tengo que aprender a navegar y a encontrar las palabras que el otro habla. Si yo no puedo entender tu lenguaje, yo no puedo conectarme contigo. Yo tengo un lenguaje que es mi lenguaje nativo. Por ejemplo, las palabras. Tú tienes tu lenguaje, que es tu lenguaje nativo. Por ejemplo, actos de servicio. Haces toda clase de favores. Nunca tengo problemas con la tarjeta de crédito porque te encargas de pagarla. Nunca nos cortan la luz porque tú te encargas de resolver eso. Tú llevas toda esa carga mental. Así que me encanta. Pero, de alguna forma, yo no me doy cuenta de eso. No lo veo como algo de amor. Lo veo como que eres muy responsable. Entonces tú dices, este tipo no hace nada por mí, pero me dice que me quiere, pero las palabras se las lleva el viento. Así que ni yo valoro tu amor, ni tú valoras el mío, porque cada uno tiene un lenguaje nativo que no es el mismo. Qué bueno sería que tú aprendieras mi lenguaje, que de pronto me sorprendieras con palabras hermosas, y qué bonito sería que yo aprendiera tu lenguaje y de pronto te sorprendiera con algunos favores y actos de servicio. ¿Existen herramientas para aprender el lenguaje de la otra persona si estamos hablando de una persona que a lo mejor no sabe expresarlo? Pues claro. Observándolos, preguntando. Bueno, tienes que ir a terapia, ¿no? Pero antes que nada, tú ves este tipo de materiales, estos podcasts, hay mucha información en la red, inténtalo.
Inténtalo, yo siempre digo, inténtalo tú. Lee las instrucciones e inténtalo. Si tú notas que no funciona, que no estás lográndolo, entonces no es que no funcione, es que no lo estás haciendo bien y es momento de ir a terapia. Oye, después de tantos años de matrimonio, vamos a suponer que una relación que lleva más de 10 años y no se logra comunicar y el abandono sigue creciendo y sigue creciendo. ¿Crees que sea por falta de amor o porque no sabemos manejar el lenguaje? No, la mayor parte del tiempo es el lenguaje. O sea, el problema aquí es que nosotros no hablamos el mismo lenguaje y yo me voy a llenar de resentimiento porque me voy a sentir vacío. No voy a sentir que tu conexión conmigo es importante. No siento que me ames porque tú nunca me abrazas. Tú nunca me pides que vayamos a la cama y que tengamos intimidad. Soy yo el que toma las iniciativas siempre. ¿Por qué yo? ¿Por qué tú no? Bajas un poquito de tu pedestal y te acercas a mí. No. Se trata que tal vez eso no es algo con lo que tú estés familiarizada. Tal vez te sientes amenazada. Tal vez en el fondo pedir algo a ti te asusta. Tal vez tienes miedo al rechazo. Así que lo que haces es esperar que yo te busque, pero no te expones, no te arriesgas a ir y a decir, oye, quiero estar contigo esta noche. Porque pedirle al otro estar es un desafío, ¿eh? O sea, es un riesgo. Me pueden decir que no. Y Sí. cuando te dicen que no, voy a revivir una vieja herida de rechazo. Ok. Entonces, tal vez mi pareja no se quiera arriesgar porque no ha sanado sus rechazos. Yo tengo que entender ese lenguaje y decir, a ver, quiero estar contigo hoy, pero me encantaría que tú vengas acá y sí lo voy a hacer. ¿No? Te dicen, sí lo voy a intentar, pero normalmente va a ser un gran esfuerzo hasta que finalmente algún día lo logre. Creo que es importante entonces que primero identificamos nuestro lenguaje, después qué lenguaje habla mi pareja. El de las palabras, el del contacto, el de los actos de servicio, el de los regalos o el del tiempo de calidad. Son 5, no está tan difícil. ¿Y hay gente que es analfabeta de los lenguajes? Sí, y hay gente que dice, no quiero aprender. A mí no me gusta el inglés, no voy. Imagínate si tienes una pareja que dice, yo así soy. Que no habla ni la palabra, Ni que no habla nada. ni el contacto físico, existen. Nada. Sí, claro. Y entonces, un sociópata de esos, ¿para qué lo quieres en tu vida? A veces tengo que aprender a aceptar que el otro no me puede acompañar en este viaje. Porque es como hacer el viaje que tú decías al principio, pero no hablar con nadie. Debe ser tan... Es solo. Sí, es una soledad acompañada. Es una de las peores soledades que existen. La soledad en compañía de alguien que está sin estar contigo. Porque no está contigo. Está donde estás tú, pero no contigo. ¿Consideras que aprender a conocer nuestro lenguaje del amor y el de nuestra pareja repercute directamente en nuestra calidad de vida? Totalmente. Ansiedad, depresión, pérdida del impulso, incluso perdemos la motivación por hacer cosas. Realmente es doloroso porque te va agotando, te va asfixiando, te va quitando toda la energía, porque quizá en el fondo el ser humano, el motor más importante justamente es el amor. Y cuando no te sientes amado, porque no identificas el lenguaje del otro, o porque el otro no quiere hablar tu lenguaje, entonces realmente vives un estado de soledad y vas perdiendo no solamente intención, sino que te vas llenando de enojo, mucho enojo. Y fíjate cómo puede llegar a ser una persona que quizás tenga un lenguaje del amor de los regalos, porque le ponen mucha importancia al tema del anillo, ¿no? De que, oye, ya voy a pedirle matrimonio y quiero el anillo más caro, Claro, ¿no? claro. Y a lo mejor tú te esmeras en comprar el anillo, pero para la persona que lo está recibiendo no significa nada y no se lo pone. Claro, y puede pasar porque yo no funciono así. Hay gente que dice, oye, no te pusiste la playera, o te trajo un regalo y ni siquiera lo abriste. Lo Sí, tienes algo... ahí guardado, claro, ¿no? Claro, porque no es su lenguaje, es el lenguaje del otro. Entonces, por ejemplo, tú eres de las que regalan cosas, pero tú te das cuenta que lo que más me gusta a mí es, por ejemplo, que me acompañes al fútbol. No me compras un regalo. Tiempo de calidad. Cómprame unos boletos y vámonos al fútbol. Entonces, eso se convierte en una experiencia muy buena para mí, que nunca voy a olvidar. Pero tal vez si me regalas una camisa, un pantalón, pues me gusta, sí, pero no lo interpreto como una muestra de mucho amor. Y eso es lo que a veces necesitamos hacer, entender qué lenguaje está hablando el otro. Así es. ¿Y sabes qué otra cosa se me viene a la cabeza?
Los tiempos han cambiado, Rus. Las mujeres de antes tenían más tiempo en casa y cocinaban muy rico y tenían la ropa planchada y todo. Las mujeres de ahora estamos en un verdadero reto que a veces nos duele no poder tener más tiempo. Las 24 horas del día no nos rinden porque tenemos que trabajar, tenemos que ver que la casa esté bien, tenemos Claro. que ser mujer, tenemos que ser hermana, hija, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si tú eres una mujer que a pesar de que tienes un tiempo muy medido, creciste a lo mejor viendo a tu abuelita que su lenguaje del amor era en los actos de servicio, o tu mamá, y le cocinaba al papá, y guau, olía rico y todo, entonces tú te esmeras y te partes en mil por tener ese lenguaje de amor también en tu núcleo familiar nuevo. Y pues tu esposo, es que sabes que no se me antoja, tiene mucho condimento, hazme un sándwich. Claro, claro, y eso es interesante porque si te das cuenta, al final del día, la mujer puede hacer todo un esfuerzo porque quiere hacer eso, quiere tener ese acto de servicio. Mi madre, por ejemplo, así preparaba comida exquisita para mi papá, ¿no? Entonces, yo recuerdo a mi mamá siempre parada a un lado de mi papá, esperando que probara lo que a ella le había llevado 4 horas, ¿no? Hacer. Y entonces al final ella le decía, bueno, ¿y cuánto me pones? O sea, ¿qué calificación me pones? Y mi papá en broma le decía, como 7.5. Y de verdad a mi mamá se le desencajaba la cara. Sí. O sea, le dolía. Nosotros a veces como chavillos le decíamos a mi papá, ay papá, no, si tiene 10. Ponle 100. Y yo le decía a mi mamá, 10, mamá, 10. Y mi hermano decía 10. Pero mi mamá no quería mi 10 ni el 10 de mi hermano. Quería el 10 de mi papá. Y creo que un poco antes de morir mi papá le dio el 10. ¿Por qué se tardó tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? No hagan eso. Exacto, no puedes tardarte tanto haciendo eso. Te voy a decir quizás por qué. Quizás para él su lenguaje del amor era tiempo de calidad y le dolía que ella perdiera 4 horas Probablemente. haciendo un guiso cuando él era más básico y hubiera preferido estar viendo un partido de fútbol con ella. Probablemente, porque muchas veces se lo dijo. ¿Por qué no vienes y te sientas conmigo a ver la película? Ahorita que voy a terminar el flan y después del flan las galletas y después tengo que hornear. Imagínate. No, claro. Hubiera sido más fácil si desde un principio él le hubiera explicado, oye, Por ¿sabes supuesto. qué? Mira, yo prefiero... Pero no sabían la teoría del lenguaje del amor. Hoy sí, en esencia. Yo pasé muchos años odiando un poco a mi abuela, porque yo crecí con mi abuela, nunca me abrazó, nunca me besó, nunca me dijo palabras lindas, nada. Entonces yo sentía que odiaba a mi abuela. Un día murió y yo dije, pues ni lloré, porque esa señora era muy, muy ruda conmigo. Pero estando en terapia ya, con los años que pasaron, porque eso fue cuando era niño y cuando pasan los años, yo voy a terapia y empiezo a trabajar como mis resentimientos, ¿no? Y llego al tema de mi abuela, ¿no? Entonces me decía mi terapeuta que si a mí me dolía lo que me había pasado con mi abuela. Y yo le dije, no, a mí no me dolía porque yo no la quise, no quise a esa señora. Y mi terapeuta decía, hay algo que tú guardas ahí. A ver, ¿qué hay? ¿Qué hay? No la quise. Y no la quise y no voy a llorar y de pronto empecé a llorar. Claro que me dolía. Y entonces me preguntó, ¿qué pasa? Dice, es que nunca me quiso, nunca me abrazó, nunca me dio un beso. Y yo sí la quise. Y me sentía mal porque no la acompañé en sus últimos días. Entonces, mi terapeuta me preguntó si alguna vez recordaba que mi abuelo hubiera hecho algo por mí. Y le dije, bueno, sí, todos los días era odiosa, porque se levantaba a las 5 de la mañana y empezaba a mandarme al baño, a que me bañara y me preparaba, me hacía desayunar a fuerza, porque no le gustaba que me fuera yo con el estómago vacío a la escuela, y me obligaba a tomarme mi chocomil, y me peinaba y me obligaba a limpiarme los zapatos. De verdad era odiosa. Y entonces se me quedó mirando y me dijo, ¿de verdad era odiosa? ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera hecho todo eso? Y en ese momento entendí de lo que estaba hablando. O sea, mi abuela me amó tanto que nunca me dejó irme a la escuela sin desayunar, que nunca me dejó ir mal peinado, mal vestido, mal comido. O sea, era importante para mi abuela, pero yo no supe leer ese lenguaje. Así que pensé que si no me abrazaba y no me besaba, nunca me había querido. Fui al panteón, hablé con ella, le pedí perdón. E intenté acomodar eso en mi vida porque me molestaba, me hería y me hacía sufrir muchísimo. Al final creo que encontré algo de paz con todo eso, pero sí entendí que necesitamos
constantemente, estar monitoreando nuestras relaciones de afecto y ver cómo nos dicen las personas que nos aman y no que solamente juzguemos, no, bueno, si no me dice que palabras bonitas, entonces no me quiere. Y creo que todo eso se convierte en un trabajo de día con día en la construcción del amor, ¿no? Del verdadero amor, donde empezamos a ver las cosas reales y a decidir amar día a día a nuestra Así pareja. Rus, yo quiero que nos expliques algo, porque a mí me ha pasado que de pronto quizás yo sea una persona que desee tener tiempo de calidad, pero de calidad de decir, vamos a sentarnos y vamos a tener una conversación, dejar celulares, pero quiero que me escuches, no para que me aconsejes, sino para que seas empático con mis sentimientos. Pero quizás he vivido rechazo de que es que hoy me toca ir al gimnasio, hoy tengo que ver a un cliente, o hoy no voy a poder darte ese tiempo de calidad. Okay. Entonces, con el tiempo, efectivamente, malamente se genera el resentimiento. Pero ¿qué le dirías a todas esas personas que a lo mejor de pronto la pareja ya captó que nuestro lenguaje es el tiempo de calidad y de pronto esa persona te dice, oye, ¿qué crees? Te tengo una sorpresa, ¿no? Después de años de que esperaste este gesto, te voy a llevar al concierto de tu artista favorito y quiero que lo vivamos juntos, pero como yo estoy tan enojada, no, fíjate que no quiero ir. Claro. Y la otra persona que hizo su iniciativa, que se esforzó, dice, lo intenté. Seguramente te ha pasado y a todos nos ha pasado. Sí. Nos cerramos. Okay. Nos cerramos porque estamos enojados. Desafortunadamente, otra vez entra el lenguaje del odio, ¿no? El lenguaje del enojo que generalmente no nos permite aceptar o recibir. Digamos, en este caso sería como una especie de bandera blanca, no tregua, o sea, Okay. Por favor, vamos a empezar de nuevo. ¿Se convertiría realmente el matrimonio cuando dejamos entrar al odio, todos los traumas, se convertiría en una verdadera situación de campo de batalla? Por supuesto, porque entonces cuando yo te ofrezco esto y tú no lo aceptas, entonces tú te resientes conmigo. Más tarde o más temprano vendrás y me dirás, oye, ¿qué te parece si hacemos un picnic? No quiero. Y entonces ahora yo te digo que no. Y entonces cada uno empieza a poner una barrera que nos va distanciando, que nos aleja uno del otro y que por supuesto nos lleva a sentir mucho más dolor. Esa es la entrada a la infidelidad, la entrada a la apatía, la entrada a la violencia verbal y después física. Esa es la entrada a la destrucción. Es el principio del fin de un matrimonio. Entonces creo que es importante eso. Nos vamos a llevar un poderoso consejo y herramientas para mejorar la comunicación en nuestro matrimonio. Pero te voy a decir algo también bien importante. Hay un meme, hay un video por ahí que decía, el niño le dice a su mamá, mamá, piensa en mí, llora por mí, ámame a mí, ya deja de esperar a que mi papá, que no sé qué. De pronto en los matrimonios estamos tan ocupados peleando los padres que nos olvidamos del amor o los lenguajes del amor que tiene mi hijo y que le estoy enseñando. Lo que pasa es que al final es cierto, nosotros vamos a enseñar un lenguaje del amor a nuestros hijos, lo estamos haciendo todos los días. Y más tarde o más temprano ellos enfrentarán una vida con ese lenguaje, el que le dimos. Cuando tú tienes una capacidad de poder hablar tu lenguaje y el de tu pareja y tu pareja también, tu hijo puede aprender hasta 2 o 3 lenguajes. Wow. Entonces se hace políglota, ¿no? Y entonces va por la vida sabiendo amar de muchas maneras. Creo que al final yo creo que ese es el objetivo de todo padre, que su hijo tenga caminos y formas para ser feliz. Pero no es tan sencillo porque antes tenemos que empezar a trabajar en nosotros. Si tú no haces un cambio dentro de ti, es difícil que puedas hacer cambios afuera. Ese es el gran reto. Y yo creo la invitación a conocer y a sumergirnos en este viaje de las 5 maneras de expresar el amor a través del lenguaje, yo creo que nos convertiría en turistas muy bien vividos, que aprendemos esos idiomas que existen en otros lugares, como aquí en nuestro país, en donde existen tantas lenguas maternas, nativas, etcétera, que de pronto nos volverían personas que nos podemos adaptar, crecer, mejorar, estar en constante desarrollo potencial, pero cómo influye directamente en el hogar. Sí, totalmente, y además en las relaciones de amistad, ¿no? En todos con los los amigos sentidos. también hacemos eso. O sea, yo tengo amigos a los que quizá lo que puedo hacer por ellos es lealtad, no sé, por ejemplo, tiempo de calidad. O sea, tú eres mi amiga y me dices, nos tomamos un café, yo voy a ir a tomar un café. Pero tal vez no soy el que busque. Oye, pero ¿qué pasa a veces cuando las personas somos
como dice el famoso dicho, candil de la calle y oscuridad de la casa. Queremos agradar a la sociedad, queremos agradar a los amigos en la oficina, queremos ser los mejores. Y en casa somos Bueno, apáticos. quizá allá afuera no estás siendo honesta, solo estás tratando de conseguir un poco de aceptación, de reconocimiento social, porque en el fondo estás roto, estás vacío, tienes un problema por ahí de dependencia emocional y en la casa eres tan auténtico como puedas. También puede pasar que estés resentido con tu pareja y no quieras participar de una relación más sana. Muchas veces cuando has llevado un mal lenguaje o una incomprensión del lenguaje en tu relación familiar, llega un momento en que te empiezas a cansar, a agotar y dejas de participar. Se empieza a morir la relación. Entonces, yo creo que el reto para todos es entender nuestro lenguaje y entender el del otro y tratar de aprenderlo. Ahí empieza la magia de una relación sana. Y bueno, la verdad es que hoy estamos llenos de esta sabiduría que se convierte en un regalo que segura estoy que la gente a partir de ya va a empezar a practicar esas lenguas que desconoce y que vamos a reforzar el amor en todos los sentidos para nuestra pareja, para nuestros hijos y para la sociedad. Rus, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Me voy con una pequeña frase que hace unos días publicaba y que me parece importante decirlo ahora. Cuando estando tú solo te sientes muy solo, entonces significa que estás en mala compañía, porque ni siquiera puedes aprender a disfrutarte a ti. Si no puedes disfrutarte a ti, es muy difícil que puedas disfrutar a otras personas. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si quieres recibir más información y sobre todo más conocimiento por parte de nuestro psicoterapeuta Ruslan Méndez, suscríbete en este canal y muchísimas gracias por acompañarnos a este viaje que estamos a punto de aterrizar, pero te esperamos en la próxima.